Ahí estoy en el medio. Hola, ¿qué tal amigos suscriptores? Estamos en vivo ya. Hola amigos suscriptores. Quería compartir una vez más en este video una entrevista que le vamos a hacer a nuestro hermano apologista William Dando. De todas maneras, él va a decir su verdadero nombre, porque mucha gente lo conoce en las redes sociales por Dando en el Blanco. Ese no es su nombre, eso es un apodo que él tiene, como en el caso mío, yo me llamo Franklin Enrique, pero tengo el apodo alias Griego Apologético. Vamos a hablar acerca de la vida cristiana de nuestro hermano William Dando, cómo él comenzó a estudiar la Biblia, cómo se interesó en la Biblia, cuáles fueron los pasos que lo conllevó a él a bautizarse en la iglesia bautista, después de la iglesia adventista, después cómo pasó de la iglesia adventista a los testigos de Jehová, cómo él sufrió persecución en Cuba en los años que él estuvo en Cuba, y él nos va a contar algo de su experiencia y vamos a compartir este tiempo agradable con nuestro hermano William Dando. William Dando, puedes presentarte, o sea, puedes decir tu verdadero nombre, apellido. Bueno, buenas noches a todos los que están en vivo y los que van a oír este tipo de, vamos a llamarle de conversatorio. Va a ser más un conversatorio que una entrevista como ustedes han tratado de presentarlo. Mi nombre, siempre he dicho, es William Álvarez. Nunca he cambiado mi nombre. Lo que me pongo a veces como un apodo, Dando en el Blanco. Es una forma de expresar de que la palabra de Dios, cuando la predicamos, los testigos de Jehová damos en el blanco, ¿no? En ese sentido, siempre he tratado de expresarme, ¿no?, de una manera humilde, porque no, dando en el blanco a veces muchos dicen, no, porque entonces eso quiere decir que ustedes no fallan en la diana. Dice, bueno, yo pasé por varias religiones y he ido afinando la puntería. La puntería la he ido afinando con el tiempo. Y es por eso que me llamo Dando en el Blanco, o sea, el apodo. Pero mi nombre es William Álvarez, de Cuba. Vivo en Miami actualmente. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, hermano, quisiera, primeramente, ¿qué fue lo que te motivó? O sea, brevemente, ¿qué fue lo que te motivó, lo que te inclinó a interesarte en Dios? O sea, en Dios, no en ninguna denominación, en Dios en sí. Me gustaría Bueno, que hables acerca de eso. sí, yo nací en Cuba en un hogar ateo. O sea, mi padre tenía relaciones, o sea, tenía ciertos cargos políticos y era una persona atea, ¿no? Yo me crié en ese marco de chiquito. Daba sus clases, él daba clases de filosofía y marxismo y yo me leí toda esa literatura, ¿no? Yo defendí el ateísmo durante un tiempo, hasta que entré en la universidad. O sea, pasé, aún estando en la universidad, seguía siendo una persona que no era un cristiano, no era creyente en Dios. Pero empecé a ir a relacionarme con personas que hablaban de la palabra de Dios y me llamó la atención un día una Biblia y empecé a mirarla, ¿no?, a leerla, que nunca la había leído, y me interesaron las cosas porque había cosas razonables ahí. Y empecé a visitar una iglesia bautista, donde había un pastor que se llama Ernesto Pantoja, una persona que tenía buen conocimiento, a pesar de ser una de las personas que no era en todas las cosas, todas las doctrinas no la tenía con exactitud, pero sí era una persona que enseñaba muy correctamente, muy claro. Y me identifiqué ahí, la primera vez que me identifico con el conocimiento de Dios, y empecé a aprender progresivamente y fui dejando atrás el ateísmo. El ateísmo lo fui dejando atrás progresivamente. Fue un tiempo progresivo porque tenía mucho ateísmo en la cabeza, pero progresivamente me fui dando cuenta y pude refutar a personas que eran maestros de ateísmo ahí en las escuelas, porque ya ellos sabían de por dónde yo iba
y querían rescatarme, no querían que yo me pasara para otro lado. Y eso me llevó a mí a defender ardientemente la creencia en Dios. Ese fue Déjame el hacerte una primer paso. pregunta. Muy bien, Dando. Déjame hacerte una pregunta. Cuando tú empezaste a ir a la iglesia bautista, ¿qué tiempo tú estuviste en la iglesia bautista? Bueno, en la iglesia bautista yo estuve alrededor de ya bautizado como 3 años. 3 años bautizado y fui líder de jóvenes allí dentro. O sea, tenía cierto tipo de... Ese era el cargo que tú tenías, ¿no? Líder. Tenía personas allí que me seguían porque estudiábamos mucho, era un grupo que estudiábamos y nos reuníamos siempre y ellos me buscaban, ¿no? Para ese tipo de reuniones me buscaban y eso era como un tipo, tenía un liderazgo dentro de los jóvenes ahí. Ah, muy bien. Entonces, en esos 3 años que tú estuviste en la iglesia bautista, ¿tú tuviste en algún momento algún contacto con los testigos de Jehová? Bueno, los testigos de Jehová, algunos de ellos visitaban la casa, pero como mi papá era ateo, el testigo de Jehová sí no era bienvenido, nunca fue bienvenido a la casa, porque mi casa era atea, ¿no? Yo vivía allí, pero la casa era atea y no, y eso era una falta de respeto según los padres míos, lo veían como una falta de respeto. Pero cuando yo empecé a ir a la iglesia, ¿no? Que primero no quería chocar en la casa, no quería decírselo directamente a los padres, porque independientemente de que en Cuba no es como otros países, ¿no? Que tú tienes tu propia casa. Yo estaba casado y vivía en la propia casa mía, ¿no? Entonces, siempre los contactos con los testigos eran afuera. A veces ellos iban a las mismas iglesias bautistas, ellos esperaban afuera, porque siempre los testigos han sido un poco buscadores de las personas. O sea, lo que les gusta predicar y les gusta tratar de contactar con las personas que quieran aprender, a veces me esperaban afuera, porque ellos sabían, ya tenían contacto conmigo, me esperaban afuera, no querían ir en la casa, me esperaban afuera y conversábamos ahí largas horas. Esos fueron los primeros contactos con ellos, aunque yo los rebatía, al principio yo los refutaba porque no entendía muchas doctrinas no Claro. entendía. Entonces tú, en esos 3 años, William, ¿tú tuviste alguna confrontación con algún testigo de Jehová? Bueno, allí nosotros teníamos debate. Ellos sabían que yo daba clases a algunos muchachos que estaban en la iglesia bautista y que entonces ellos decían, a este, si nosotros convencemos a este, vamos a convencer a los demás. Déjame hacer Entonces, una pausa. sí. ¿Tú eras diácono? ¿Diácono eras tú o líder? No era diácono, era un líder de los Un jóvenes. líder de jóvenes, ya, sí, ya entiendo. Ya. Sigue, sigue. En ese sentido, las personas cuando se acercaban a mí para estudiar y eso, que lo hacían también en las casas de ellos, yo iba a las casas de ellos, estudiamos allá, los testigos que también visitaban esas casas, que sí la visitaban esas otras casas. Entonces, allí yo tenía enfrentamientos con ellos, ¿no? Porque ellos me decían, mira, los testigos han venido aquí, pero tú me estás enseñando esto, yo quiero que tú, no sé, yo quiero aclararme, yo quiero que venga un testigo aquí delante de ti y formen un careo aquí adelante. Entonces, para salvar a la persona en el conocimiento, para que ellos vieran que delante de la otra persona testigo yo defendía la causa, yo a veces entraba en ciertos careos con ellos ahí frente a la otra persona que estaba creciendo en el conocimiento, porque nosotros éramos bautistas todos, lo que estábamos era creciendo en conocimiento, pero parece que lo estaban ya molestando. Yo decía, me sentía que estaban molestando y el pastor de la iglesia también me decía, mira, atiende a esos muchachos que lo están molestando los testigos, y yo lo enfrentaba, ¿no? Siempre ese enfrentamiento de defender la verdad yo lo hacía, pero siempre me quedaba cojo con los testigos de Jehová. Me quedaba, siempre yo decía, hay cosas que yo dije, pero no estoy bien convencido, porque me han dicho cosas profundas. Sí, Y me déjame, ponían a investigar. exactamente. O sea, que tú tenías un celo parecido al de Pablo. Pablo estaba Sí. equivocado, pero tenía ese celo de predicar, de tener confrontamiento, de exponer su verdad. Pero estaba errado. Lo mismo sucedía contigo, ¿verdad? Así mismo era. Siempre tuve el deseo ese de estudiar y profundizar porque siempre quería estar bien convencido, ¿no? Como tenía tanto ateísmo alrededor mío y para uno demostrar la verdad de Dios había que estar bien preparado. Y entonces, y más todavía con otras religiones. En este caso, los testigos siempre me chocaron a mí la parte de la Trinidad. La parte de la Trinidad, aunque yo la entendía por doctrina bautista inicialmente, porque no conocía otra cosa a profundidad, pero cuando yo estudiaba me daba cuenta de ciertas cosas y que me anulaban la mente, y los testigos me la anulaban más todavía. Los testigos me confundieron mucho más todavía en el punto ese de la Trinidad, que fue el primer punto que yo empecé a dudar. Y empecé a buscar libros y a estudiar clandestinamente.
empecé a estudiar Muy libros bien, viejos, muy libros bien. antiguos. William, entonces quiere decir que en ese tiempo que te sucedió, tenías mucha ambigüedad y tenías mucha confusión, porque los bautistas te estaban enseñando una doctrina diferente a la doctrina de los testigos. Entonces, no sabías realmente, o sea, decidir para qué lado te ibas a ir o de qué lado estaba la verdad. Entonces, entraste en un dilema de confusión, ¿no? Entré en un dilema ya como a los 3 años, porque al principio no fue así, al principio estaba convencido, pero como siempre mantuve estudiando dentro de la misma doctrina y como estaba defendiendo a bautistas de los testigos que visitaban, ahí empezó la duda mía porque ellos me confrontaban con textos y situaciones que yo no podía decir que estaba completamente en la razón. Yo quería prepararme para presentarles defensas exactas de que los bautistas tenían la razón, pero siempre me quedaba, yo internamente me quedaba cojo. Y más cuando empecé a estudiar los libros de los testigos para refutarlo, sea Dios Verás, algunos libros antiguos que yo tenía, que fui en El Paraíso Recobrado, esos libros que yo me encontraba ahí en la venta de libros que había de la calle, libros viejos, libros antiguos que yo compraba para yo tratar de refutarlo. Y resulta ser que cuando leía los libros me ponían más a mí, todavía más confrontado con la verdad, porque empecé a decir, oh, está fuerte lo que está diciendo aquí contra esto no hay nada, pero tengo que seguir por donde voy. Entonces, claro, ese dilema... William, sí, William, entonces quiere decir que te estaba pasando lo mismo, por ejemplo, que hacen otras denominaciones, o sea, que compran los libros, adquieren libros de la organización para poder refutar, pensando ellos que tienen la verdad. Algo parecido te sucedió a ti. O sea, tú te estabas entrenando, estabas profundizando, tratando de ganar a los testigos, pensando tú que estabas en la verdad. ¿Cierto? Exactamente. Yo dije, mientras más estudio los libros de testigos, más fácil voy a poder refutarlo, porque ya le estoy viendo sus errores. Pero resulta ser que internamente, aunque yo debatía con ellos, les decía las cosas a la manera bautista, pero me quedaba yo siempre por dentro con un hueco, con una laguna, diciendo, no, yo lo estoy diciendo, pero no estoy convencido. Yo mismo no estoy convencido, pero lo estoy diciendo porque los libros que había profundizado me decían otra cosa. Y ellos también me lo refutaban, los testigos me lo decían a la vez. Entonces yo delante de los demás tenía que hacer cierto tipo de maquillaje a la doctrina, pero eso me duró poco tiempo, porque no podía tener una doble imagen, una doble cara, no podía tener, y me metí a estudiar más profundamente, hasta que llegó el momento de que le dije a los mismos estudiantes de los bautistas, dije, mira, yo ahora no creo así, yo ya no soy trinitario, yo a partir de ahora creo de esta manera. Dice, pero ¿cómo llegaste ahí? Entonces ellos quisieron estudiar, 5 de ellos quisieron estudiar, y 5 de ellos entendieron las cosas como las estábamos entendiendo. No buscamos los testigos, porque había muchas otras doctrinas que nosotros no aceptábamos. Y entonces, y tampoco creíamos mucho, no creíamos mucho tampoco en el estilo de los milagros que se estaban dando, porque había mucho hablar en lengua en ese lugar, en esa iglesia bautista carismática, y habían otros tipos de manifestaciones que nosotros decíamos que aquí se ve que hay un poco de trampa en algunas cosas, ¿no? Aunque se veían cosas, se veían señales, ¿no? Se veían señales, pero no todo eran así. Entonces preferí ir a una iglesia que inicialmente no era trinitaria, que eran los adventistas del séptimo día, que estudiamos los primeros libros de ellos, no eran trinitarios, los pioneros adventistas no eran trinitarios en su primera fase, incluso ellos creen en el arcángel Miguel también, sí. y otras doctrinas que nos habíamos acercado con los testigos, como la inmortalidad del alma, o sea que no hay tal inmortalidad del alma. Los adventistas también creen lo mismo. Las profecías, y por eso fue que hizo un traslado, hizo un paso, y como esas 4 personas nos fuimos para la iglesia. Muy bien, muy bien. Ahora nos vas a contar la transición que tú tuviste de la iglesia bautista para la adventista y por qué realmente de ahí, de la iglesia bautista, no fuiste para los testigos de Jehová. Ahora, antes de pasar, que nos explique la experiencia tuya de ese cambio, de esa transición, de esta denominación bautista a la denominación adventista. Cuando tú haces el cambio, que te vas de la iglesia bautista a la adventista, hubieron bautistas, amigos tuyos, que te siguieron o se quedaron.
cuando No, vieron que supuestamente para ellos tú apostataste de la fe. bueno, déjame decirte lo que el pastor, que yo me llevo bien con él, ese pastor yo me sigo llevando bien con él, pero el último día, ahí en esa iglesia no expulsaban a nadie, pero como había una revuelta interna y había gente estudiando conmigo ya y él lo sabía, y yo estaba enseñando directamente doctrinas que no eran bautistas, él hizo una reunión. ¿Cuántas personas? Esa iglesia tenía como 400 miembros, una iglesia bastante grande. La iglesia, Wow. una iglesia grande, una iglesia gigantesca y muy asediada porque era carismática y mucha gente venían ahí a ver, a sanarse y cosas de ese tipo. Y entonces cuando ya él veía, me llaman a un comité judicial, por llamarlo así, que no era comité judicial, era una simple reunión que dijeron, mira, hemos conocido que estás dándole clase a otras personas de doctrina falsa y la doctrina falsa aquí nosotros no la reconocemos. Fue la primera vez que yo vi una cosa de expulsión, aunque nunca la había visto en la iglesia bautista. Al primero yo vi que expulsaron ahí fue a mí. Muy bien, Dando, pero esa doctrina que tú estabas enseñando era doctrina adventista. No, lo que estaba enseñando era la doctrina de los testigos. Me estaban enseñando doctrina pero no estaba enseñándole directamente todo lo que los testigos me habían enseñado, solamente la parte de la Trinidad que yo reconocía que no era correcta. Y entonces en esa parte es que esos otros grupos que estaban ahí conmigo se van conmigo y dicen, no, tenemos que dejar la iglesia. Entonces cuando ellos ven que a mí me sacan públicamente, que yo les digo, bueno, yo puedo hablar algo antes que me saquen, y dicen, porque William tiene falsa doctrina, me pusieron en público ahí, me anunciaron en público en una reunión general de toda la congregación, y entonces me lo dije que si podía hablar, entonces me dieron el micrófono, y entonces cuando empecé a decir por qué yo me había ido, empecé a explicar la doctrina, me quitaron el micrófono, y después yo seguí, porque yo entendía que había personas ahí todavía, que todos no se fueron conmigo esa vez, ¿no? Sino que yo a veces los buscaba, lo esperaba afuera, igual que los testigos hacían conmigo primero, yo lo esperaba afuera, y entonces habían 2 diáconos que me pusieron en la puerta y me dijeron, no puedes entrar, tú no tienes entrada aquí a este lugar. Fíjate que los testigos dejan entrar a los expulsados, ¿no? Pero a mí, ahí no dejaban entrarme a mí, no me dejaban entrar los bautistas, los diáconos que estaban en la puerta no me dejaban entrar. Pero bueno, realmente se fueron 5 personas y nos unimos con los adventistas, y nos fuimos definitivamente con los adventistas. Muy ahí bien. Empezó el... Muy bien. Cuando comenzaste en la iglesia adventista, se supone que el bautismo en la iglesia bautista era inválido, ¿no? Quiere decir que te bautizas por segunda ocasión. ¿Sí Exactamente. O no? Sí. Para entrar a la iglesia adventista había que aceptar toda la doctrina adventista y por lo tanto hay que bautizarse de nuevo, porque ese bautismo es el que ellos consideraban válido. Pero una de las cosas que yo hice énfasis en la iglesia adventista, porque ellos sabían que éramos 5, conmigo eran 5, 4 y 5 conmigo de los que veníamos de los bautistas, ¿no? Y ellos, cuando nosotros dijimos que nosotros que no creíamos en la Trinidad, pero habíamos aceptado las demás doctrinas de la mortalidad, de la inmortalidad del alma, o sea que no hay inmortalidad del alma. Algunas profecías muy parecidas a los testigos, que no habíamos hablado con ellos, pero no habíamos coincidido exactamente. Y cuando vimos que ya armonizamos con la mayoría de las doctrinas de los adventistas, dijimos solamente en la Trinidad, nosotros creemos como los primeros padres de la iglesia adventista, los fundadores de la iglesia adventista que no eran trinitarios. Y le enseñamos los documentos que nosotros habíamos estudiado, ¿no? Porque no éramos trinitarios, ni queríamos ser testigos todavía en ese tiempo, porque no aceptábamos alguna doctrina. Entonces ellos nos aceptaron así, dicen, no importa, si ustedes tienen las demás, eso. Yo pensaba que con el tiempo nosotros íbamos a entender, como con el tiempo entendieron los adventistas que se hicieron trinitarios en un tiempo, cuando aceptaron otros libros de Elena de White, que empezaron a tener doctrinas trinitarias porque había mucho movimiento interno. Y la iglesia cambió, la iglesia adventista cambió en un tiempo pasado, pero nosotros habíamos entrado con esa posición y nos permitieron que nosotros fuéramos adventistas, aún creyendo de que el Padre es el Todopoderoso y que Jesucristo era un ser que dependía del Padre, que estaba sujeto al Padre. Muy bien. ¿Qué tiempo estuviste en la iglesia adventista? ¿Cuántos años? Bueno, ahí en la iglesia adventista estuve como 6 años, 7 años. Un anciano, yo fui anciano de ahí los adventistas. Un anciano es un pastor. Un presbítero. Sí, entonces allí estuvimos. Tú eras uno de los pastores de la iglesia adventista. Sí, exactamente, que es un comité de pastores. En la iglesia ¿Qué tiempo estuviste de pastor? Yo pienso que sea 2 años, ¿no? Más o menos. Como 2 años aproximadamente. 2 años. Los últimos 2 años. Y entonces allí, lógicamente, seguí estudiando más a fondo,
¿no? Más a fondo. Ahí yo no iba los sábados a trabajar, y entonces en el trabajo me amonestan en el trabajo que yo no iba los sábados y que no iba los domingos rojos, porque allá se hacía domingos rojos en Cuba, era, y a MTT, todo profesor y Sí, todo exactamente, el comunismo. tiene que ir a estas reuniones, y como yo no iba ni los sábados ni los domingos a esas reuniones, ellos me dijeron que yo no cumplía con algunos principios de la moral comunista, y entonces me sacan de la escuela, ¿no? Me sacan de la escuela y me dicen que me iban a pasar para otro lugar, que la revolución era benévola y que me iban a pasar a trabajar. Déjame, sí, William, brevemente, explícale cuál fue tu carrera universitaria, porque también tú me contaste que tenías una profesión universitaria. ¿Nos puedes explicar aquí al público cuál era tu profesión? Yo me gradué en La Habana como licenciado en Cultura Física y Deportes y Recreación. Una licenciatura. Se considera así como si fuera, eso, después que tú te gradúas del pre y escoges las carreras. Yo escogí esa carrera porque siempre me gustó el deporte desde temprana edad, siempre practiqué deporte y me gustó eso. Y me hice licenciado en Cultura Física. Me gradué en el año 1981 y me pasan a trabajar, ¿no? en educación ahí en la provincia de Camagüey. Empecé a trabajar como profesor simple, pero después llegué a ser metodólogo provincial. Un metodólogo es uno que va a las escuelas, hace inspecciones en las escuelas y enseña metodológicamente a los profesores cómo dar las clases correctamente. O sea, lo mío era yo me dedicaba nada más a visitar escuelas por ahí. Yo salía por la mañana a visitar una escuela y daba informes a los directores de lo malo o bien que estaban los profesores. Entonces, pero ya cuando yo paso a la iglesia adventista, el gobierno me dice a mí que yo no podía seguir en un cargo provincial, un cargo de gobierno, se puede decir, porque era un cargo provincial, y que tenía que pasar a la base. La base es ser un simple profesor, porque tenía ideas religiosas. Ellos sabían ya que iba a los adventistas y esa relación empezó cierta persecución por ahí a presionarme. Y entonces hablan conmigo, el gobierno habla conmigo, porque el padre mío, acuérdate que eran ateos, ¿no? Eran comunistas. Y entonces me dice, bueno, ¿cómo tú vas a hacer eso a tus padres? Eso fue la parte política del gobierno, ¿no? Cuando me llama aparte, ¿no? Dice, mira, tú sabes, vas a sacarte de la escuela, te van a sacar de la escuela también. Ya te sacaron de un lugar de dirección, de inspector metodólogo que había en la provincia. Ahora te eres de profesor, pero vas a salir de profesor también si sigues así. ¿Por qué vas a hacer eso? No han sido agradecidos tus padres que te dieron, la revolución te ha dado una carrera, te ha dado estas cosas, y al final vas a perder todo esto que has ganado. Entonces dice, bueno, que yo estoy, si ustedes me van a dar otra cosa para seguir trabajando, yo sigo trabajando en otro lugar. Si ustedes entienden lo que quieran, entonces me pasaron. Dijeron, bueno, el problema es que la mente de los muchachos la estás motivando a la religión, porque nos hemos enterado que hay alumnos que hablan contigo y tú le estás educando, en vez de darle las clases completas, también le introduces cosas religiosas. Yo le digo, bueno, pero aquí en la escuela yo no hago eso, yo respeto aquí la parte del centro laboral. Eso yo hago afuera, sí, pues exactamente, pero el profesor es aquí y afuera, y tú estás hablándole afuera y lo estás convenciendo a muchos de ellos afuera, y entonces te vamos a pasar para un taller de bicicleta china para que molde la mente, no molde más la mente de los estudiantes y hables con el hierro. ¿Tú quieres hablar? Hablas con el hierro no tiene problema, tú puedes hablar con el hierro. Increíble. La revolución me repetían, pero vas a trabajar con el hierro, vas a ganar tu dinero pero trabajando en un taller de bicicleta china, para que allí entonces hables todo lo que tú quieras con el hierro. No con los muchachos porque lo estás moldeando para otras cosas, porque había algunos ya que estaban yendo a la iglesia, afuera lo hablaba con ellos, iban, porque siempre sabían que yo conocía la Biblia y me buscaban, y entonces ya a ellos no les cuadraba eso, y así por ahí empezó. Entonces los adventistas, en ese periodo yo seguí estudiando con los adventistas, pero también toda persona que estudia, y cuando piensa que es sincero, pero siempre te vas a dar cuenta, si tú estudias vas a hacer ajustes mentales. Toda persona que investiga, eso es, nadie ha empezado estudiando y ha sabido ya perfectamente todas las cosas sin cambios ninguno. Como que si todas las verdades las tuvieran ajustadas. Porque tú pusiste el caso de Pablo ahorita, ¿no? Pablo tuvo que hacer ajustes. Y todo cristiano que investiga con tantas religiones que hay y una gran Babilonia que hay, la Biblia dice salir de Babilonia, porque hay una confusión generalizada. Por lo tanto, el progreso en el entendimiento es gradual. Para los que estudian e investigan, ¿no? Que fue el caso mío ahí en los adventistas, que también seguí estudiando.
Y también los testigos me seguían cayendo arriba, porque los testigos nunca se cansaron de decirme que yo seguía equivocado, que había aprendido algunas cosas, como la inmortalidad del alma, como que ya no estoy trinitario, pero hay otras cosas que todavía te faltan. Y entonces yo me busqué, llegó un pastor que se llamaba, no recuerdo bien el nombre, a ver si me acuerdo, bueno, que llevó una serie de 12 casetes, que decían los casetes, testificando a los testigos de Jehová. Ahí destruí la doctrina de testigos de Jehová en todas las doctrinas, una por una. Eran 12 casetes de aquel tiempo, que eran caseticos chiquitos. Y empezamos a estudiarlo. El grupo ese de los bautistas, que éramos gente fieles para la predicación y que siempre predicamos y defendíamos la doctrina y tratábamos con los testigos también de chocar con ellos cuando ellos chocaban con nosotros, ¿no? Nos defendíamos bien con esos 12 casetes. Era un tipo de defensa que nos habían dado y nos lo aprendimos de memoria. Pero siempre había personas, había testigos que no nos hacían frente, pero había testigos que sí nos hacían frente. Y cuando chocamos con 2 o 3 testigos, que eran personas bien versadas en la palabra, nos dejaban desnudos. Entonces fue cuando empezamos a decir, oh, aquí hay cosas que aprender todavía. Y empezamos entonces a investigar a fondo clandestinamente. Aparte de la iglesia adventista, porque la iglesia adventista sí era en eso peligrosa. La iglesia adventista es una iglesia que si te ve mal y que tú estás haciendo una división, no solamente te saca, te acusa. A nosotros nos acusaron, la iglesia adventista nos acusó con el gobierno. Dijo que una iglesia que no es legal. William, cuéntanos esa parte. ¿Y qué fue la gota que derramó el vaso? O sea, cuando ellos vieron que tú supuestamente le estabas subvirtiendo la fe a varias personas de la iglesia adventista, y ahora tú nos vas a contar cuántas personas se fueron de la iglesia adventista, ¿qué hizo el presidente pastor de la iglesia? Se unió con el gobierno comunista. Sí, esa es la parte. Para esa es la parte que otras personas y otros miembros. Exactamente. A partir de ese tiempo, ya cuando uno tiene cierto cargo como un anciano, un pastor, la influencia, tiene más influencia con la gente, ¿no? Con la gente que viene nueva, con los que se bautiza. Las personas te ven como que una persona que enseña. Y entonces, habían cosas que ya nosotros, que habíamos aprendido con los testigos, que estábamos ya tratando de enseñarle a otras personas clandestinamente. Porque para que las cosas se lleven bien había que trabajar suave. No se podíamos hacer de frente a predicar una prédica en un púlpito, hablar así, porque nos iban a decir, mira, eso no se hace de la plataforma aquí. Eso está mal, porque estás enseñando en plataforma, desde el púlpito. Nosotros hacíamos eso en estudios privados con ellos en las casas. Hasta que logramos que 44 adventistas lograran entender tantas cosas como para ya retirarnos de la iglesia adventista. La iglesia adventista, al ver que ya nosotros habíamos hecho un trabajo con una gran parte de las personas, pues esta iglesia no era como la otra, que era mucho más grande, como te expliqué, pero tenía hasta como 250 miembros. Y entonces ellos nos dijeron que estábamos dividiendo la iglesia y que una iglesia ilegal, como los testigos de Jehová, no podía estar arremetiendo y dividiendo, y quitando la paz a una organización legal en Cuba. Los adventistas son una organización legal que el gobierno lo aprueba como legal y por eso que tenían su lugar de reunión, tenían lo que llaman ellos iglesia, ¿no? Un lugar de reunión, pero los testigos no tenían nada de eso, era una iglesia, era ilegal. Y entonces, ¿cómo algo ilegal va a romper la paz y quitar y dividir a algo legal? Entonces nos acusaron con nombre y apellido con el gobierno de que estábamos subvirtiendo la fe y dividiendo ilegalmente, que éramos como personas que estábamos quitando la paz a su congregación, y nos acusaron con el gobierno. Entonces nosotros que visitábamos las casas de esos adventistas, creando división y fomentando para otra organización ilegal. Ellos dicen que lo estamos llevando por una organización ilegal, porque esa es la fuerza que yo tenía. Como veían a los testigos como contrarrevolucionarios, porque no saludaban banderas, no se ponían pañoletas a los niños. Entonces ellos dijeron, a no iban a servicio militar, no iban a servicio militar. Entonces, todas esas cosas llevaban que veían a los testigos como contrarrevolucionarios y muchos iban presos porque mantenían firme la posición. Entonces, basado en eso, ellos dijeron, de esta manera lo quitamos rápido, la policía lo coge y nos dejan tranquilo aquí en la iglesia. Ese tipo de prostitución que hace Babilonia, que la sigue haciendo actualmente, los acusa y lo va a seguir haciendo con más poder, porque lo va a hacer con más poder, porque ya nosotros experimentamos eso, cómo la prostituta se une a la bestia de turno, a su marido de turno, y cómo le dice todas las cosas
y echa para adelante, por llamarlo así, y entrega a las personas que están haciendo una obra de parte de Dios. Eso fue lo que pasó allí, y después entonces ellos, cuando nos reuníamos en las casas con esos adventistas, la policía no sé, el EG2 de Cuba, lo que llamábamos la seguridad del Estado, iba a esas casas clandestinas que nosotros nos reuníamos con esos adventistas y nos detenían. Nos pedían ahí la identificación, que no podíamos reunirnos, que esas reuniones son ilegales, que para eso hay una iglesia, que esas reuniones son ilegales, y así nos detuvieron muchas veces, tuvimos muchas detenciones, muchas detenciones. Ajá. William, déjame hacerte una pregunta. ¿En qué año fue cuando tú tuviste la transición del adventista a los testigos de Jehová? Que ya tú Bueno, empiezas a visitar a los testigos de Jehová y abandonas la iglesia adventista del séptimo día. Ya en el año 1994 al 95, yo me bauticé en el 95 con mi esposa y mi hijo, que también pasó por allá. Cuando en ese año nosotros empezamos a tener un poquito más de fuerza en cuanto a la predicación, porque éramos 44, pero no, de los 44 no todos nos bautizamos, éramos los 44 que ya nos habíamos apartado de los adventistas porque nos habían ya entregado con la policía, con las autoridades, y estábamos marcados. Donde queríamos que íbamos, ya estábamos ya señalados. Y entonces trabajábamos con mucho cuidado, pero ya la iglesia adventista dijo que no podíamos seguir ahí. Ya nosotros, y nosotros también nos habíamos ido, estábamos ahí porque estábamos captando gente, porque entre ellos habíamos dos pastores. Estaba yo, un amigo mío y yo, ¿no? que éramos los dos pastores que estábamos haciendo la mayor fuerza de... Y esas personas, como ya estaban de allá, del otro lado, más del lado acá que del lado allá, no fueron más nunca la iglesia adventista. Pero esos 44, 14... Una pregunta. Cuando tú hablas de 44, ¿ustedes se incluyen en el grupo de los 44 o aparte de los 44? No, estábamos incluidos en el 44. Éramos 44 contando todo, porque nos contábamos todos los que habíamos salido. De esos 44 que abandonaron la iglesia adventista, ¿cuántos llegaron a ser testigos de Jehová? Bueno, los 44 empezaron a visitar a las reuniones de testigos de Jehová y a estudiar con los testigos de Jehová, los 44. De los 44, 14 se llegaron a bautizar. Después que me fui de Cuba, sabían hermano. Cuando me fui de Cuba, se habían bautizado 12 y después estando en Estados Unidos aquí ya, estando yo aquí, se bautizaron 2 más. Incluso fue uno de los ancianos, ya después que nosotros pasamos ya como testigos de Jehová en el bautismo, fue un corresponsal de España, de Despertar. No sé por qué venía por España, no sé. Había clandestinaje y fueron 2 corresponsales de Despertar para con nosotros tener cierto... de Betel de Brooklyn, cuando que era Brooklyn, ¿no? Sí, pero venían de España. No sé por qué venían de España. De España, de Betel de España. Ok. Venían de España, no sé por qué. Acuérdate que Estados Unidos y Cuba las relaciones nunca, pero venían por esa vía. Y realmente nunca vi el Despertar ese, si lo publicaron o no, pero toda esa experiencia de cómo nosotros pasamos, toda esa incertidumbre y toda esa persecución, porque hubo persecución fuerte. A mí me sacan de la escuela, después me sacaron hasta el taller de bicicleta china, Sí, ya después déjame, ahora vamos cuando me hago testigo. Sí. Ahora vamos a esta parte. Estas 14 personas que se bautizaron, el resto volvió para la iglesia adventista o se fueron para otras denominaciones religiosas. De esos 44 jamás ninguno de ellos volvió para atrás. Lo que solamente se bautizaron 14 con nosotros, pero ninguno de ellos viró para atrás. De los 14 que se bautizaron, que fue un número considerado bastante grande, porque 14 es bastante. Pero en aquel tiempo en Cuba, yo creo que el porciento que había de testigos por habitante, que fue un año fuerte, yo creo que era 102, cada 102 habitantes había un testigo. Después se decreció ese número, pero las estadísticas mostraban que eran, no me acuerdo si era 202 o 102 por habitante, la cantidad de testigos que había en Cuba en ese tiempo, y había mucho movimiento pero realmente la persecución aumentó. Nosotros fuimos, me acuerdo que una vez, la última vez, fue la vez más fuerte que nos llevaron nos sacaron de una casa y nos llevaron para un departamento de seguridad del Estado y nos dijeron que... Espérate un momentico, William, para seguir la secuencia. O sea, tú te bautizas, y cuando te bautizas, ¿en qué año te bautizaste? En el año 1995. 95. En el año 95 tú te bautizas. Ahora, cuando tú te bautizas,
automáticamente cuando tú te bautizas, ¿qué tiempo pasó cuando las autoridades comunistas de Cuba empezaron a perseguirte? Bueno, ya ellos me estaban persiguiendo desde que yo era adventista, porque los adventistas nos habían entregado a las autoridades. Ya cuando yo estaba en el tránsito de adventistas, sacando gente adventista, estudiando con ellos y estudiando doctrina de los testigos, ya en ese tiempo ya las autoridades estaban atrás de nosotros, pero no con la fuerza de cuando yo me hago testigo de Jehová. Ya cuando nosotros nos bautizamos como testigos de Jehová, ya ellos estaban literalmente, cada vez que salíamos a la calle, ya estaban detrás de nosotros. Y entonces en una ocasión que estuvimos en una casa, que fue la parte más grande que tuvimos, en una casa que habían dos adventistas, y dos adventistas que yo llevé a la casa de unos ancianos, a dos adventistas para que ellos ahí recibieran enseñanza. Habíamos como 12, ¿no? Habían solamente dos adventistas, pero habían como 12 testigos, porque son casas esas que la familia completa de adventistas, que eran testigos, y las casas de al lado, que era un barrio chiquito, de casas chiquitas, era un barrio pobre, y entonces allí vino la policía en dos carros civiles y montó a todos los testigos que habían y a los dos adventistas que estaban ahí, y nos metieron en un carro y primero nos hicieron un mitin de repudio, porque era un domingo de la defensa. Me acuerdo que todavía fue el último día que estuve en la escuela. Me dijeron, mira, tú tienes que estar como profesor atendiendo a los alumnos en otras actividades que hay los domingos, y tú estás aquí dando clases. Tú tienes que ir, vas para las autoridades. Entonces nos llevaron para un lugar que le dicen todo el mundo canta. Es un lugar. Sí. Ahora tú nos dices, quiere decir que a ti te expulsaron del ministerio educativo, ¿no? Sí, en ese día nos hacen un mitin de repudio. Porque como era un domingo la defensa, sacaron a todas las personas que estaban en esas actividades de ¿No defensa. te tiraron huevo? ¿No te tiraron huevo? No, bueno, ahí lo que fue peor, porque ahí nos tuvieron que poner en la casa que estábamos, nos ¿Tú sabes acercaron. qué hacían ellos? ¿Tú sabes lo que Sí, hacían los comités, lo que hacía la seguridad yo del sé, Estado? sí. Cogían los huevos, Sí. huevos, y se parqueaban frente a la casa, el que era antirrevolucionario, y le tiraban los huevos. Y ahora a todos ellos les hace falta los huevos. Sí, no, ahora no hay comida para allá de ese tipo. Ojalá lo hubieran para ellos guardarlo, porque ya no lo tiran, no lo hubieran tirado. Pero en aquel momento cercaron la casa y trajeron a todo el pueblo que estaba en esas actividades para reunirnos y hacer consignas. Decía, viva la revolución y abajo los testigos de Jehová. Nos reunieron. Entonces, eso se llama la guerra de todo el pueblo. Esas actividades en Cuba de Domingo de la Defensa se llama guerra de todo el pueblo. Yo la viví. Y entonces todo el mundo va con un arma rústica, ¿no? Armas hechas que puede ser una mocha, un machete, un martillo. Un palo con 4 puntillas. Un palo con 4 puntillas. Esa es la guerra de todo el pueblo, que ellos iban allá para entrenarse en eso. Porque no había armas así, y le daban golpe a la gente. Entonces, no, pero ellos entrenaban a la gente en eso. Ellos todos los domingos hacían un entrenamiento que se llamaba Domingo de la Defensa. El trabajador tenía que ir ese día, si no te quitaban puntos en el trabajo y te podían hasta sacar. Como el caso mío, yo no iba nunca a esos lugares. Pero entonces hicieron ese meeting de repudio en la casa, rodearon la casa y todo el mundo, eran como 300 gente haciendo consigna contra nosotros, que éramos como 12 que habíamos ahí nada más. Imagínate 300 personas armados. Sí, pegados ahí. Piedra, con palo, con cuchillo, sí, con machete. A la casa le pusieron un cintillo como si fuera un estambre para que no pasara. O sea, la policía tratando de cuidarnos de la chusma, tratando de cuidarnos, porque estaban tomados. Esa gente toma los domingos, ellos andaban tomados y cualquier cosa hubiera pasado. Entonces, lo mismo que le pasó a Jesucristo, la chusma. Entonces, el poder era pegado de aquí a ahí, pero no sé por qué sentíamos una fuerza, ¿no? Sentíamos una alegría interna de lo que estábamos haciendo, porque esos momentos, el primer amor ese que uno le llama, uno lo vivió y esas persecuciones uno las sentía con un gozo. Pero nosotros estamos de aquí, de narico, la gente con los machetes arriba levantando, descarados, contrarrevolucionarios, gusanos, nos decía. Y entonces, esas historias, y de ahí nos montaron unos carros y nos llevaron y nos trancaron en celdas y nos empezaron a hacer interrogatorios de uno en uno. Ahí fue donde me sacaron a mí ya de educación, ¿no? De educación y del taller de bicicleta, o sea, china. Ahí es donde te expulsan de la universidad. No, el taller de bicicleta china, que yo te digo que ya me habían pasado, siendo adventista, ya me habían pasado para ahí. Acuérdate que tú me dijiste que tú eras profesor. O sea, te expulsaron de la escuela.
del profesor. Acuérdate que el taller de etiqueta china estaba en la escuela, porque era un lugar de trabajo para que estaba en la escuela, era un departamento de trabajo que estaba en esa escuela, que era una escuela de profesionalismo técnico y profesional, donde se hacían cosas y se armaban cosas. A mí me pasaron para ahí, pero ya no trabajaba como profesor, sino para que yo no perdiera el trabajo. Y dijeron que era como un beneficio que daba la revolución para eso. Pero al final, y ya cuando pasó esto con los testigos, sí me sacan ya definitivamente. Ya cuando pasa esto, sí me sacan del taller de bicicleta china y el título de licenciado me lo invalidan. No pude trabajar más educación y tuve que empezar a trabajar en la calle. Pero bueno, dentro de las cosas, cuando me llevan allí a los interrogatorios, ¿no? Veo que hay un capitán, no sé si era coronel o capitán, no sabía por las estrellas qué lo que era. Sí, tú me contaste esa historia, cuenta esa historia que está interesante cantidad. Pone arriba de una mesa, se echa para atrás en el buró, después que me saca de la celda, ¿no? Y me empieza a interrogarme, pone las botas arriba, los botines arriba de un buró y se echa para atrás. Y dice, así que testigo de Jehová, ¿no? Testigo de Jehová. Entonces, ustedes están y ustedes sacan bastante gente, te están sacando bastante gente, se meten en todas las casas, tienen estos revueltos. Por fin, ¿cuándo te vas a hacer testigo? ¿Cuándo te vas a ser cristiano de Baraguá? Cristiano de Baraguá era una nueva modalidad que Fidel Castro estaba inventando en Cuba con un tal teólogo de la liberación que se llama Fray Beto. Que por cierto, hay un libro escrito que se llama Fidel y la religión, cuando Fidel trató de entrar en Cuba ese tipo de religión llamada teología de la liberación, donde se pueden usar armas, las armas en las manos. El tipo David decía como que Fidel quería introducir esa religión en Cuba para también defender, ¿no? No, déjame hacerte una pausa rápido. Sí. Tú sabes que ellos torcían la Biblia, o sea, ellos manipulaban la Biblia, acomodarla a su doctrina para crearte psicología a ti, ¿no? Para que tú transigieras, ¿no? De ser testigo de Jehová. Muy bien, continúa. Ellos hacían eso. Ellos dijeron, mira, la doctrina de los testigos de Jehová no es lo que está en la Biblia. En la Biblia, mira cómo David iba a la batalla y cogía armas y luchaba y liberaba pueblos, ¿no? ¿Por qué estos no hacen eso? Porque ustedes están nada más que ustedes lo que están es con la sangre y matando gente en vez de salvar gente. Nosotros, por eso que esta revolución fue benévola, porque hizo una liberación nacional. Y mira, son libres ahora, tienen independencia Cuba. Entonces, nosotros somos cristianos de Baraguá, porque en Baraguá hubo una protesta en Cuba y eso fue como un inicio, ¿no?, de la revolución, donde habían cristianos que participaron en ese tipo de comunismo y se unieron a eso. O sea, personas que apostataron, bueno, siempre apostataron porque eran parte de la cristiandad, pero le decían que eran cristianos de Baraguá. Y Fidel usó ese título para decirme, o sea, ese coronel me dijo a mí, ven acá, ¿por qué tú te pasas para los cristianos de Baraguá? Y yo le digo, bueno, es que aquí cristiano de Baraguá no es en la Biblia, ¿no? Yo fui bautista porque Juan el Bautista bautizaba gente. Hay pentecostales porque hubo un pentecostés. Y soy adventista porque habla de un advenimiento de Cristo. Y soy testigo de Jehová porque la Biblia dice que ustedes son mis testigos, pero no veo que dice cristianos de Baraguá. No, aquí no hay nada de Baraguá. Entonces el hombre se berrea, da un puñetazo en la mesa y me dice, saquen más de aquí, ¿no viste? Con esta gente no entiende. Y nos metieron otra vez para allá, ¿no viste? O sea, que tú le dijiste, ¿dónde dice la Biblia cristiano de Baraguá? ¿A dónde lo dice? No lo dice en ninguna parte. Esa parte no viene aquí. Imagínate, eso fue un detonante para el coronel, ¿no? Exactamente. Ellos ahí siempre estaban buscando la manera de convencer. Entonces después me llaman a una persona que se llama Tania, que era la que atendía los asuntos religiosos en la provincia de Camagüey. Una persona muy decente, muy diplomática, que conocía de la Biblia también, ¿no? Y me dice que si yo quería participar en una reunión del grupo ese de Baraguá, para que vieran cómo se predica y cómo es esto, y de qué manera en la Biblia se la interpretan, ¿no? Y que si yo actuaba bien ahí, yo podía ingresar nuevamente a la escuela otra vez, ¿no? Toda esa historia, toda esa fuerza que tú dices, toda esa psicología barata, ellos la usan y tratan de llevarte a ti a un estado de compromiso con el gobierno. Entonces, por eso que cuando uno, en estos tiempos, ¿no?, que hay tanta apostasía en eso, que mucha gente no sabe por todo lo que uno ha pasado, ¿no?, porque las cosas se van a poner mal, pero ya uno ha pasado en parte. Y no podemos, de esto me glorío con Jehová. Jehová es el que la gloria es para Jehová. Y porque uno no es para la gloria de uno, ¿no? Pero son cosas que uno ha resistido con el tiempo. Y esas cosas pueden volver a pasar. Y eso es entrenamiento, uno tiene que estar siempre, porque uno puede estar bien un tiempo
y no puede decir que siempre va a estar así. Uno tiene que mantenerse fiel y bien íntegro para que cada vez que en esos tiempos van a venir de nuevo, y hay que estar fuerte, porque para todo el pueblo de Jehová siempre estas cosas pueden venir en un momento determinado. Hay personas que no la han pasado, pero van a pasar. Puede ser que pasen en nuestra vida, puede ser que no le pase a nadie, pero si le pasan, hay que, eso de que cuando un gobierno te persigue y una religión te acusa, y tú tienes que ser fiel a Jehová delante de los tribunales, en la misma cárcel, no importa si vas preso o no, esa posición a veces Jehová se agrada. Bueno, nosotros nos sentíamos con un gozo interno, y nosotros sabemos que el gozo que teníamos venía de otro lado, no era de nosotros, era un gozo superior. Yo nunca me había sentido así de esa manera. Cuando yo sigo perseguido así, que veo la presión esa, es cuando más yo he sentido el gozo ese. Es como que Dios te da un espíritu de sentirte feliz, ¿no? Me acordaba de Esteban, cuando lo mataron, que Esteban murió feliz, a pesar de todo lo que estaba pasando. Sufrió, pero él estaba viendo una visión y estaba con una fuerza espiritual ahí. Entonces esas cosas pasan cuando la persona está bien ya concentrada en lo que tiene que hacer. Entonces, ¿en qué año es que tú vienes para Estados Unidos y cuál fue el motivo por qué tú sales de Cuba realmente? Sí, porque acuérdate que la persecución siguió, ¿no? Incluso el padre mío me dice, oye, mira, estoy complicado contigo aquí en la casa. Hasta yo tengo problemas porque como vienen muchos testigos aquí a la casa y yo soy una persona que estoy integrado y no puedo. Yo creo que vas a tener que irte de aquí. Entonces yo cogí la maletica de madera que tenía con mi esposa y salí para la calle y me fui con la maleta solo sin saber a dónde iba. Yo dije, bueno, a lo mejor un hermano me recoge, pero no sé por dónde iba, porque me dijo que no podía seguir ahí porque lo estaba afectando. Pero cuando llego a la esquina, el mismo padre mío me dice, no, mira, que era para probarte. Era para probarte a ver si tú estabas bien convencido de todo esto. Pero tú no has visto todo lo que me ha pasado. Tú crees que yo estoy todavía bien probado para ti. Dice, no, pero en esto de la casa y dejar dejar todas las cosas e irte. Eso no estaba yo. Ahora sí sé que estás comprometido. Vas a tener que irte del país. Porque aquí ya yo sé que vienen para la casa, pero vas a tener que irte del país. Porque, vaya, para ayudarme, ¿no? Algo quería ayudarme porque ahí no iba a tener esperanza más nunca. ¿Qué esperanza iba a tener si no tenía ni trabajo y me estaban persiguiendo todo el tiempo? Bueno, entonces fue cuando empecé a la oficina de intereses y empecé a aplicar. Y en las primeras entrevistas me dijeron, fuiste a la embajada americana que a la embajada queda americana en el Vedado. En el Malecón y sí. Y entonces ya fui y la primera entrevista me dijeron que no reunía requisitos, que no había estado, vaya, 20 años preso, 30 años preso, que eran muchas detenciones, que sí tenía muchas detenciones y tenía tiempos presos, pero no había estado años así en prisión y que esperaban nuevos casos. O sea, que cuando se agravara la cosa, decía, bueno, que más agravada va a estar si ya no tengo trabajo y no tengo esto y no. Entonces dijeron, bueno, pero después siguieron las detenciones y cuando fui por segunda vez, sí me dieron la visa de refugiado político religioso. Ellos le ponen político a todo, porque ellos ven los casos religiosos como políticos. Hay algo interesante porque yo salí igual. O Sí. sea, la salida nuestra fue por refugiado religioso político. Sí, para la parte de ellos, pero para la parte de nosotros es religioso. refugiado religioso, no político. Exactamente. O sea, tanto tú como yo fuimos a la embajada americana porque se nos estaba persiguiendo, ¿entiendes? Exacto. Así mismo. Entonces, quiere decir, ¿en qué año sales de Cuba? Bueno, el año que salgo de Cuba es en el año 1999. En octubre de 1999. Por cierto que dentro de las cosas que yo tenía para salir de Cuba, para sacarlas de Cuba, yo tenía mucha literatura, había comprado mucha literatura y muchas cosas. Está interesante esto, escuchen esto, esta parte está interesante. Y eran como dos gusanos, ¿no? de libros, ¿no? Yo tenía una biblioteca y la quise trasladar para acá porque eso es lo que uno se lleva, lo que más uno más apreciado tiene uno. Y cuando ellos empiezan ahí, tenía una serie de literatura que hablaban, como el libro Sea Dios Verás, que tiene un capítulo que se llama La religión roja. Ese capítulo habla de las diferentes manifestaciones de cómo el comunismo ha sido como una religión más. Porque dice que ha hecho la religión por la humanidad y habla de muchas religiones. Pero cuando habla de la religión roja,
como ellos revisaron todos los libros, porque ellos tienen una manera de todo el que se va por persecución o algo, ellos revisan a ver qué es lo que se lleva, si se lleva cosas para propaganda enemiga o cosas de esas. Ellos siempre tienen en la cabeza que nosotros vamos a hacer algún daño, ¿no? Y entonces sacaron tus libros y me decomisaron una cantidad de libros tremendo. Todos los libros testigos de Jehová que ellos veían que ¿qué pasó con el avión? No el avión se demoró, el el avión se demoró 20 minutos en salir del horario normal. Se atrasó. Porque se empezaron a revisar todos los gusanos medios de libros. Todos los gusanos de libros. El avión se demoró 20 minutos. Eso fue en Camagüey. Entonces, cuando, o sea, ya yo vengo aquí a Estados Unidos y ya las cosas cambiaron, ¿no? Las cosas cambiaron, pero aún estando aquí, todavía, cuando yo tengo mi primera computadora, una persona se comunica conmigo que no lo conocía, me dijo, tú eres William Álvarez, ¿sí? Mira, estoy aquí desde Cuba, ¿viste? Así que burlaste, ¿no? Burlaste la seguridad. Llegaste allá, te fugaste de nosotros. Déjame hacer una pausa ahí. O sea que ya tú saliendo de Cuba, estableciéndote en los Estados Unidos, Florida, Miami, desde Cuba te siguen persiguiendo por vía cibernética. Ellos siguieron para saber en qué estaba yo y con quién comunicaba y si yo estaba infiltrado con algo o relacionado con algo de política, ¿no? Con la CIA. Fíjate que incluso cuando ellos nos revisaban, cuando ellos allá entraban en las casas, cuando nosotros estábamos de estudio, que entraba la policía, ellos revisaban todo, atrás de los cuadros de las casas, revisaban abajo de la cama, sacaban toda la literatura, hasta los timbres de la bicicleta. Los timbres de la bicicleta le daban vuelta para sacarlo, que eran como un tornillito, y sacaban los timbres, a veces había papel o había literatura encubierta dentro de algún lugar escondido. Ellos siempre tenían ese miedo con los testigos de Jehová. Porque, y la iglesia, y Babilonia, que siempre Babilonia, en este caso, como te dije, los adventistas nos acusaron y nos entregaron. Eso es una cosa que actualmente yo sé que va a pasar, y ha pasado en muchos países. Mira, ahora mismo la Unión Soviética está pasando en los rusos, ¿no? En Rusia. La iglesia ortodoxa rusa está atacando a los testigos, la misma religión, y ellos mismos nos están echando para adelante, como se dice, ¿no? Entregando a las autoridades. Y eso es lo que hace la Babilonia. Por eso dice gran ramera que se acuesta con la bestia. El poder político está unido y ella busca sus intereses. La Babilonia busca sus intereses siempre con el Estado que está en el poder. Y los que van perseguidos y siempre lo atacan, porque son los que ellos siempre tienen miedo, todas las religiones, es la predicación de los testigos de Jehová. Esa predicación la temen. Y es por eso que ellos aprovechan en cualquier momento para unirse al Estado y callar la voz de los testigos de Jehová. Muy bien, muy bien. Dando, quiero hacerte una pregunta, dos preguntas finales. Una es, ¿qué consejo le da a los hermanos de Estados Unidos? Sabemos que hubo una pequeña persecución en el año 1919, pero según la Biblia dice que va a haber una gran persecución de parte del rey del norte, donde el rey del norte va a atacar al pueblo de Dios internacionalmente. Todos los países se van a unir, pero quien va a llevar eso a cabo es la coalición de naciones y el rey del norte. ¿Qué consejo le das a los hermanos que aparentemente todo está tranquilo aquí en los Estados Unidos? No está sucediendo nada. Sí, lo que me acabas de decir me recuerda a un texto que está en Apocalipsis, a Revelación capítulo 11, cuando dice que los dos testigos mueren, ¿no? Los simbólicos dos testigos mueren, y dicen que los hombres de la tierra, la Babilonia, se empiezan a hacer regalos de felicidad, se empiezan a regalar cosas uno a otro, como dijeron, han muerto los dos testigos. Qué contento se pone Babilonia cuando ven que los testigos quedan inactivos o que la predicación de ellos se para. Eso fue lo que pasó en ese año que tú me estás diciendo, ¿no? Cuando vino la Primera Guerra Mundial y los testigos dice que empezaron fueron presos, el cuerpo gobernante fue preso completo, porque no, dice que entraban en neutralidad, ¿no? Cuando tú estás en una nación, dice, no, yo no voy a la guerra, no, yo no saludo a esto, yo no saludo a otro, dice, bueno, tú eres un traidor, ¿no? Así estés en Rusia, así estés en los países del rey del norte o en los países del rey del sur, te van a ver como un traidor. Y eso fue lo que pasó con los hermanos, ¿no? Que decía, la Babilonia dijo que bueno que ya están presos todos, ¿no? Ya no va a haber más testigos de Jehová. Y se hacían regalos, dice la Biblia Apocalipsis, proféticamente dice que se hacían regalos
de la felicidad que tenían porque los testigos habían sido callados, ¿no? Y después dice que resucitan, ¿no? Después llegó el momento que los testigos volvieron a salir de prisión y empezó la predicación fuerte. Eso mismo va a pasar ahora en este tiempo. Por eso que los hermanos ahora, porque va a venir un rey del norte, el rey del sur, que va a haber un ataque, va a haber una tercera guerra, y ahí es donde se va nuevamente a poner las cosas en el lugar que en parte hemos pasado, ¿no? Cuando las personas sean presionadas y sean llevadas a prisión y tengan que dar testimonio y de qué parte tú estás, y tú eres testigo, tú sigues diciendo que no jura la bandera, no defiendes los símbolos patrios o no vas a apoyarnos a nosotros. Y cuando las personas digan sí o no, igual que pasó en los campos de concentración nazi, con los que le pusieron el triángulo púrpura de los testigos que fueron presos allá en Europa, entonces eso le digo a los hermanos que hay que estar preparados, espiritualmente para esa integridad mantenerla. Eso es un llamado que hay que hacer, hay que estar preparado siempre. Y finalmente, que desde que te uniste al pueblo de Dios, ¿tienes pensado irte para otra denominación? Bueno, imagínate que tú del año 95. Acuérdate que los traslados míos fueron en 4 años, uno, y el otro fue después en 6 años, ¿no? Alrededor más o menos. Pero ya llevo del año 95 y vamos para el año 25, ya estamos en el 24, ¿no? ¿Ya cuánto ha pasado ya? Casi 30 años. No hay, más bien me afirmo más en la verdad. Cada vez que porque la investigación nunca la he dejado y siempre ha sido un gozo para mí estar aprendiendo la palabra de Dios cada día más profundamente y cada día veo la Biblia más armónica en lo que conozco. La coherencia interna de la Biblia, la verdad, para mí cada día es mayor. Y eso es lo que hace a uno fortalecerse más. O sea, estar más convencido. Y cuando veo a la Babilonia, la apostasía y todos los desastres que hay, los ataques que nos tienen, ¿no? Tanto en las redes como fuera de las redes, eso uno se da cuenta que la profecía se está cumpliendo cada día más y que estamos cerca de todas las cosas que concluyan un final cumplimiento. Pero lo que sí es que hay que seguir en la fe, orar, no solamente estudiar, hay que orar también. Entonces quiere decir que Cristo en una ocasión dijo, Pablo, creo que fue Pablo, todos los que desean vivir con asociación con Cristo Jesús serán perseguidos. Serán objeto de odio por parte de las naciones, por causa de mi nombre. Es mi nombre. Entonces, hermano Dando, gracias, mi hermano, por tu experiencia muy motivadora. Espero que muchas de las personas que visitan este canal, muchos de nuestros hermanos, entren en conciencia, les fortalezca la fe y que le puede servir esta experiencia en algún momento de su vida. Le puede servir de experiencia y tomar lo positivo como instrucción y enseñanza. Gracias, Ando, gracias, William, por esta excelente experiencia y esperamos tenerte en otra ocasión aquí compartiendo conmigo aquí en el canal Griego Apologético. Entonces, saludo a las casi 30 personas que estuvieron aquí y siempre dé su like, por favor den like al video, suscríbase al canal, comparte este video en todas las plataformas, tienen la autorización en estas plataformas, pueden compartir el video de esta experiencia de este hermano y siempre ponga sus comentarios debajo del video. Entonces espero que les sirva de experiencia y bueno, Dando las últimas palabras que quieras decir tú. Sí, y si tanto un hermano o como personas que no son hermanos que oyen este tipo de comentarios que hemos hecho y quieren contactarme a mí personalmente para hablar de otros detalles que no hablé o cuestiones que tienen que ver por qué yo di los pasos eso, cuáles fueron las partes doctrinales que me convencieron y cuáles fueron las partes del amor también que convencieron, porque cuando yo me trasladé a los testigos, hubo personas testigos que me dijeron, ven para acá, para la casa y ve, quédate aquí a vivir aquí, quédate a comer aquí,
O sea, toda esa entrega de amor, eso me facilitó muchos medios para entender que la verdad de dónde estaba. O sea, que todo el que quiera hacer más preguntas, hacerme preguntas o aparte, puede contactarme a mi teléfono allí, al 786-315-8353. Gracias, hermano. Entonces, quiero dar un pequeño saludo aquí a las personas. Antonio Beltrán, el juicio se ha acercado a los malvados. Denilson López, Juan Carlos, mi hermano. Federico Falcón Femo. Saludos para Mónica González, fortaleciendo la fe de los testigos de Jehová. La verdad. Saludos para Peter San Martín, mi hermano. Saludos para ti, tu esposa. Saludos para... a ver si alguien no se me queda aquí. Denilson López. También a Franklin Peñate, Román J. y las casi 30 personas que estuvieron aquí. Que pasen una feliz noche y hasta luego. Así que Osvaldo cierra la transmisión.